Libro Overdue por Fei Wo Si-kun. Érase una vez una visión impresionante. Al anochecer, el sol poniente brillaba sobre el mar, rompiendo en brillantes olas doradas. Las nubes en el cielo se diluían gradualmente, pasando del rosa púrpura al azul intenso, transformándose lentamente en un rojo intenso. En el dosel azul zafiro del cielo, un pincel por aquí, una hebra por allá, el resplandor fluido se solidificaba, como acuarelas salpicadas que se secan gradualmente. La brisa vespertina soplaba, como si levantara una fina capa de polvo, llevando el aroma salado del mar, cálido como la boca de un niño, húmedo y húmedo, presionando aleatoriamente contra el cuerpo. Hacía tanto calor que, incluso con el ventilador de techo encendido, el viento no refrescaba. Su zumbido sordo, como el de los mosquitos zumbando alrededor de los oídos, solo provocaba inquietud. Mechones de pelo se le pegaban a la frente, la ropa empapada de sudor se le pegaba incómodamente al cuerpo. La pequeña luz de comunicación frente a ella se encendió de nuevo y repitió la frase que había repetido incontables veces. «Hola, soy la centralita. ¿Cómo puedo dirigir su llamada?» La persona del otro lado simplemente respondió, «Fengan». Ella le preguntó, «¿Qué parte de Fengan necesita?» Maldita sea, no podía conectar la línea directamente a la centralita de Fengan, ¿verdad? Por ese tono despreocupado, supo que tramaba algo. Efectivamente, como era de esperar, la persona preguntó, «Señorita, ¿es nueva aquí?» En los últimos 3 días, había escuchado ese tipo de frase para ligar más de 10 veces. Una sonrisa burlona se dibujó sin querer en la comisura de sus labios. El mismo principio de siempre. Luego le preguntaba su nombre, su edad, si podía dar un paseo por la playa, etc. Con tanto calor, no tenía paciencia para lidiar con esos libertinos aburridos. Repitió la pregunta, ¿qué parte de Fengan necesitas? Residencia Fengan. ¡Qué descarada! En los últimos 3 días habían intentado todo tipo de trucos. La vez más ridícula fue que incluso le pidieron que se conectara con la sede. Esta vez fue aún más indignante. Tenían una imaginación increíble. ¿Residencia Fengan? Ella respondió con voz impasible. Señor, no tiene autorización para solicitar una conexión con la residencia Fengan. Él rió entre dientes y ella lo sabía. Solo eran unos holgazanes y disfrutaban acosándola, la recién llegada. Estos tipos, como diría Xiaoyi, ven a una persona nueva como moscas ven un huevo podrido. ¡Bah! Ella no era un huevo podrido, pura como el jade sin defectos. A ver cómo podían llegar a ella. Ella lo escuchó preguntar con seriedad. ¿Soy Kinke 579? ¿Eso tampoco funcionará? Por su tono, parecía que Sin 579 tenía algún privilegio especial. Se había memorizado las normas y reglas a la perfección y respondió de inmediato. Las líneas que empiezan por 5 no están autorizadas a conectar con niveles de seguridad superiores a 2. Señor 579, por favor, cuelgue. Sin más dilación, extendió la mano para colgar, pero por desgracia eran más duros que las murallas de una ciudad. No se sentirían avergonzados ni siquiera por ser rechazados. Al día siguiente era su día libre. Salió de compras y regresó después de comer. El enorme comedor estaba vacío, salvo por ella, un momento de paz excepcional. Por desgracia, el cielo no fue benévolo. Una mosca llegó incluso más tarde que ella, con una bandeja de comida, pasó junto a ella y regresó. Aunque mantuvo la cabeza gacha y comió, hasta un tonto sabría lo que iba a decir. Efectivamente, en cuanto abrió la boca, preguntó, ¿eres la chica nueva Ye Qinwei? Ella reconoció su voz, era la 579 de ayer. ¿Quién habría pensado que no se rendiría? Por favor, ¿podría ser más fresco? Aunque ya había descubierto su nombre, seguía usando esos clichés poco originales para molestarla. Suspirando, apostaría que en los últimos días, las 3 letras de su nombre, Ye Qinwei, se habían convertido en el tema de conversación más popular de toda la base. Este tipo de trato la hacía sentir halagada hasta la exasperación. Dejó los palillos con pereza y observó al hombre que tenía delante. Era bastante guapo. ¿Qué desperdicio ser un libertino? Preguntó, «Ahora, ¿no vas a preguntar si puedes sentarte aquí? Te lo digo de una vez, no puedes». Sonrió y se sentó descaradamente. «Si dices que no puedo sentarme, es que no puedo. Este es el comedor, no tu sala». Ni siquiera se molestó en poner los ojos en blanco. ¡Qué descarada! No hacía falta rebajarse a su nivel. En fin, ignorándolo, a ver qué podía hacer. Inesperadamente, durante toda la comida, no dijo ni una palabra más, lo cual fue un poco sorprendente.
Ella fue al fregadero a lavar sus platos, y él también se acercó a lavar los suyos. Lo vio llenar su cuenco de agua, moverlo a diestro y siniestro, luego verterla con un chapoteo antes de volver a colocarlo en la rejilla. Al ver esto, finalmente no pudo contenerse y exclamó: ¿Ya terminaste de lavar? Él dijo: por supuesto, ¿de qué otra manera puedo lavarlo? Bonito por fuera, pero un desastre por dentro. Lavando platos así, apostaría a que ni siquiera las manchas de aceite del recipiente se habían enjuagado. Nunca había visto algo así. Si ves que le sale moho esta noche, no te sorprendas. Su rostro se enrojeció levemente mientras decía: lo siento, nunca he lavado platos antes. Ella no esperaba que se sonrojara y preguntó: ¿eres piloto? ¿Por qué viniste a comer? Los pilotos tenían su comedor. Dudó un momento y dijo: no, también soy personal de tierra. Ella preguntó: ¿por qué comes tan tarde? Él respondió honestamente: en realidad, ya comí, pero te vi entrar, así que también corrí y tuve que pedir otra comida. Estoy lleno. Ella rió sin esperar que dijera la verdad. Al mirarlo, tenía una expresión inocente y lastimera. Pensando en ese gran plato de comida, ¡madre mía!, esperaba que no le digiriera. Entonces lo escuchó preguntar: escuché que hoy no tienes trabajo. ¿Puedo invitarte a la playa? Ella pensó un momento y dijo: claro, a las 3 espérame en la playa. ¡Ja! Se iría, como si lo hiciera. El sol de las 3 lo asaría vivo. Otro atardecer, mirando desde la pequeña ventana, el mar tenía un fondo negro, con solo un último rastro de resplandor crepuscular en el cielo occidental. La tierra exhalaba el calor del día. Afuera, las hojas de las palmeras se mecían suavemente con la brisa nocturna como abanicos. Inesperadamente, la primera llamada que recibió al comenzar su turno fue una enojada y exasperada. «Ye Chin-wei, me dejaste plantada». Oh, esa voz me sonaba familiar. Sorprendentemente, no lo habían asado vivo. Mientras intentaba contener la risa, respondió con calma: «Solo te dije que me esperaras en la playa. Nunca dije que iría». «Ye Chin-wei». Apretó los dientes y su ira casi se encendió a través de la línea telefónica. «¿Me engañaste? ¿Me hiciste esperar como un tonto bajo un sol abrasador durante 3 horas? ¿3 horas? ¡Cielos!». ¿No se desmayó de un golpe de calor? En medio de la diversión, un ligero atisbo de culpa surgió, pero fue interrumpido por la mirada de su colega. Ya había violado las normas. Se apresuró a preguntar: ¿a dónde te gustaría que te conectaran? No quiero estar conectado a ningún lado. Sonaba mareado por la ira y su tono cambió por completo. Ella hizo una mueca, pero él no la vio. Lo siento, entonces tendré que pedirle que cuelgue. Desconectó la línea obedientemente, esperando que no soltara vapor por los 7 orificios. ¡Ay! Tras terminar el turno de noche, solo le quedaba el cansancio. Regresó al dormitorio con dificultad, sumida en el abismo de la somnolencia. Justo cuando llegaba a la bifurcación, alguien apareció de repente. «Ye Chin-wei». Esto era malo. A juzgar por su aspecto, parecía haberse quedado despierto toda la noche, rebosante de energía para ajustar cuentas con ella. No tendría un cuchillo, ¿verdad? ¿O una pistola? No podría vencerlo con las manos desnudas. Pero inesperadamente no se acercó, solo la miró desde la distancia. Había un atisbo de desolación en sus ojos. «¿Tanto te detesto?». Ella no respondió y él suspiró profundamente, alejándose lentamente. Quizás eran sus ojos soñolientos, quizás era realmente guapo, quizás algo andaba mal con ella, en fin, su espera. Al verlo darse la vuelta, de repente se quedó sin palabras. Después de un rato, finalmente dijo: «pasado mañana me voy». Los gloriosos rayos del sol matutino iluminaban su rostro. Como rebosantes de resplandor, sus ojos brillaban con una luz deslumbrante. Dijo: «te llamaré pasado mañana». La alegría radiante en su rostro hacía que el cielo se tornara azul, las nubes blancas y la brisa marina fresca. Cuando llegó ese día, la llamó. Se cambió de ropa y salió del dormitorio, sintiéndose como una niña haciendo alguna travesura. Lo siguió nerviosa. Por suerte, Dios fue bondadoso. No se encontraron con ningún conocido. Si no, viéndolos juntos, ¿no pensarían que estaba saliendo con alguien después de solo una semana allí? Maldición. ¿Cómo podría enfrentarse a alguien después de eso? Hacía aún más calor en la calle. Tras recorrer la mitad de la callejuela, ya estaba empapada en sudor. Él le compró un refresco y ella se lo bebió de un trago. Dejando la botella, la miró con anhelo. Él se la entregó con humor y ella la tomó sin dudar, pero se atragantó al intentar beberla demasiado rápido. Su cara se puso roja de tos. Él le dio unas palmaditas suaves en la espalda, haciéndola sentir avergonzada.
Pensándolo mejor y encontrándolo aún más gracioso, dijo, «Qué curioso, ni siquiera te he preguntado. ¿Cómo te llamas?» Se congeló por un momento antes de decir, «Mi nombre es Chin Yu». Lo repitió una vez, «Chin Yu, ¿agua tan clara que no hay peces? ¿O la luz en más ligero que una pluma?» Sonrió. «No, es el claro en agua clara, el Yu, con 3 radicales de agua». Ella exclamó, «Oh, ambos son agua, una gran inundación». Habían caminado 2 veces por la calle y ella también se sentía un poco tonta. Él le compró papaya, luego coco y finalmente mango. Al final no pudo evitar preguntar, «¿Por qué sigues comprándome cosas de comer?» Él respondió, «Porque te ves más hermosa cuando comes». ¿Qué clase de conversación fue esa? Ella recordó el incidente en el comedor y no pudo evitar reír. Él también lo recordó y simplemente sonrió. Estaba tan lleno ese día que ni siquiera cené. Ella dijo, «Te lo mereces». Pero el tono de su voz perdió involuntariamente su aspereza, dejando en su lugar un rastro de dulzura. El mango era grande y fragante, y al morderlo olía a miel. Ella no dejaba de repetir lo delicioso que estaba, así que él fue a comprar unas libras más, diciendo, «Llévatelos». Llevando los mangos tras ella, ella rió y dijo, «Mira, ¿no parecemos vendedores ambulantes?» Él dijo, «Si alguien viene a comprar, los vendo todos por 5 yuanes». Ella escupió y dijo, «¿Comprado por 1 yuan y ganando 4, ¿crees que los demás son tontos?» Él la miró y dijo en voz baja, «Los demás no son tontos, yo soy el tonto». Sintió que el corazón le latía con fuerza por su mirada, sin saber por qué. Simplemente sintió que sus ojos eran como el mar, tan profundos que uno podría ahogarse en ellos. De hecho, ya no se atrevió a mirar más y apartó la mirada. De repente le oyó decir en voz baja, «Lo siento, te mentí». Ella se sobresaltó, lo miró y le preguntó, «¿Sobre qué me mentiste?» Dudó un momento, pero aún así dijo, «La última vez mentí cuando dije que también era personal de tierra. Tenía miedo de que no me hablaras si sabías que era piloto». De repente se le encogió el corazón. Sabía que había distancia entre ellos. Su porte era como el de un elegido del cielo, presentándose ante la gente con tanta naturalidad, pero con una cualidad implícitamente excepcional. Así que, después de todo, era piloto. La miró con un rastro de tristeza. «¿Ves? Ya estás planeando ignorarme». Ciertamente no quería que la gente dijera que aspiraba demasiado, pero la forma en que él la miraba le revolvía el corazón. Al final, el orgullo no pudo resistir las emociones que la embargaban. Resopló y dijo, «De acuerdo, ya que has sido honesto, te perdonaré». Para cuando regresaron a la base, ya era tarde y tenía miedo de que la vieran. Tuvo que detenerse en la bifurcación. Él dijo, «Te llamo mañana». Ella negó rápidamente con la cabeza, «No está bien». Él respondió enojado, «Entonces iré a buscarte mañana». Tuvo que ceder, «De acuerdo, llámame». Solo entonces sonrió. Después de alejarse un buen rato, miró hacia atrás y lo vio allí de pie, observándola como si fuera a observarla eternamente. En la mano llevaba los mangos, pesados, pero dulces y fragantes. Caminó de regreso al dormitorio. Jazmines nocturnos crecían a lo largo del camino con su fragancia intensa. A la luz de la luna aparecían racimos de flores, y la hierba junto a los escalones se volvía suave como una alfombra. El suave canto de los insectos se oía en la hierba. Por alguna razón, sus pasos eran ligeros, y su corazón también, como si quisiera cantar. Recordó una melodía de su infancia, cuyo último verso decía, «La luna brilla y el agua fluye». Y, en efecto, la luz de la luna era tan buena como el agua, brillando cálidamente en el corazón. Empujando la puerta del dormitorio, sonrió y dijo, «Miren lo que traje». Levantó los mangos en alto y todos en el dormitorio la miraron, pero nadie dijo nada. Presintió que algo andaba mal y preguntó sorprendida, «¿Qué pasa? Normalmente todos se abalanzan sobre mí cuando ven comida». Aún así, nadie habló, solo Yayi se adelantó apresuradamente y preguntó, «¿Tuviste una cita con 57579? Su rostro se puso rojo de repente sin esperar que la vieran. Maldita sea, ¿cómo podía seguir mirando a la gente? Dijo, no era una cita, solo fuimos a comprar fruta. Las miradas de todos finalmente la desconcertaron. Miró a Yayi, quien suspiró. ¿No te dijo 579 su nombre? Yayi la confundió y respondió vacilante. Solo dijo que su nombre es Chin Yu. Yayi giró la cara y les dijo a sus compañeras de cuarto. Ven, les dije que Chin Wei no lo sabía. Estaba completamente confundida y preguntó, ¿qué hay de él? ¿Quién es exactamente 579? ¿Por qué me miran así? Cheng Shuyuan finalmente intervino. Chin Wei acaba de llegar.
No sabe. Yuanli la miró con calma, con un tono ligeramente sarcástico, pero al menos debería haber oído hablar del VIP número 1 de la base. ¿VIP número 1? Recordó que, en su primer día, escuchó a Yaji bromear. Tenemos un VIP número 1 aquí. No se lo había tomado a pecho, pues sentía que estaba al menos a 10 millones de años luz de ella. Aunque estuvieran en la misma base, él debería ser un águila en el cielo, mientras que ella era una persona común y corriente, sin siquiera soñar con una intersección. De repente palideció, y Yaji dijo en voz baja, «Eres nueva y no lo sabes. Kinkenkinko 69 es Murong Chingyu. En privado lo llamamos 579». De repente sintió como si hubiera caído en agua helada, rodeada de maremotos rugientes y devastadores. Él solo le había dicho su nombre, ocultando deliberadamente su apellido. Murong Chingyu era Murong Chingyu. Recordó su primer encuentro. Él le había pedido que conectara la línea con la residencia Fenggang. Resultó que no solo estaba bromeando con ella, estaba haciendo una llamada a casa. Se mordió el labio inferior con fuerza. Todos en la base sabían quién era, menos ella. Así que le mintió, tratando su ignorancia como algo divertido. El elegido del cielo por capricho, jugando con ella, haciéndola correr en círculos. Debió de contener la risa hasta el punto de herirla internamente. Apretó los puños con fuerza. Desde la infancia hasta ahora nunca había odiado a alguien así, ni había querido agarrarlo de inmediato e interrogarlo. La había engañado así. Lo odiaba a muerte. Durmiendo en medio de la noche, la habitación estaba en silencio. Todos dormían, excepto ella. La ventana dejaba entrar un recuadro de luz de luna radiante, como satén plateado extendido allí. La brisa traía la fresca salinidad del mar. La estera bajo ella se había calentado con su temperatura corporal. Finas líneas se marcaban en sus brazos, dejando marcas superficiales. ¿Con qué facilidad se dejaban estas marcas? Pero viniendo y yendo rápidamente, para cuando despertara mañana, estas marcas habrían desaparecido. Cerca del mediodía, era la hora más calurosa del día. La habitación parecía un vapor, empapando a la gente de sudor, el mundo parecía un infierno. La luz de la señal parpadeaba con urgencia. Intentó mantener la voz serena. «Hola, centralita». Su tono era ligero y alegre. «Acabo de aterrizar, volví al dormitorio y te llamé enseguida. Estás en el turno de la mañana, así que por la tarde salgamos a comer albóndigas de pescado». Hacía tanto calor que hasta su corazón se sentía reseco y agrietado. Con calma preguntó, «Señor Murong, ¿con quién le gustaría conectar?» De repente, se quedó en silencio al otro lado de la línea. En el auricular, solo se oía su respiración, que se aceleraba gradualmente hasta que finalmente dijo, «No pretendía engañarte». Su voz era tan tranquila como el agua muerta. «Si no necesita estar conectado, por favor cuelgue». Él dijo, «No quise engañarte». Extendió la mano y tiró del sedal con rapidez y decisión. Por la tarde no había viento. El aire era tan sofocante que resultaba sofocante. Estaba sola en la lavandería, lavando la ropa y restregándola con fuerza. El sudor le corría por la frente. Lavó también las sábanas, sudando, y luego fue a buscar agua para secar las colchonetas. Hacía tanto calor que incluso el agua estaba tibia al tacto. Escurrió la toalla ligeramente y se secó con cuidado una y otra vez, como si pudiera limpiar algo con ella. Cuando terminó, tiró la toalla a un lado y se quedó allí sentada, con la mirada perdida. Al anochecer, fue al baño a buscar agua. Al doblar la esquina del sendero, aminoró el paso. Él estaba de pie a lo lejos, bajo un árbol de fuego, observándola. De repente pareció recobrar el sentido y aceleró el paso, mirando al frente mientras avanzaba. Él la alcanzó. «Ye Qingwei, escúchame». Ella mantuvo la boca cerrada y aceleró el paso, pero sus piernas eran largas y sus pasos rápidos. En pocos pasos la alcanzó. «Ye Qing, te he estado esperando toda la tarde, solo esperando a que salieras para poder decírtelo en persona. No puedes ser tan injusto». Finalmente habló con tono cortante. «¿Justo? ¿En qué soy injusta? ¿Quién es la injusta? ¿Por quién me tomaste tonteando conmigo? ¿Fue divertido?», dijo con urgencia. Lo siento. No quise decírtelo. Solo tenía miedo de que una vez que escucharas quién era yo, te dieras la vuelta y te fueras». Ella seguía ignorándolo. Él apretó los dientes. «No puede ser así. No puedo elegir a mi familia. No puedes ser tan injusto como para rechazarme de inmediato por mi familia». «¿Familia?», se detuvo en seco. ¿Qué ilustre pasado tenía? Tenía razón. En cuanto supo quién era, lo rechazó de inmediato.
Su rostro reflejaba ansiedad, ablandando un poco el corazón. Suspiró levemente. Tienes razón, porque somos de mundos completamente diferentes, así que no tengo más remedio que negarme a relacionarme contigo. Sus ojos parecían brillar. No puedes ser tan cruel. Mi familia es mi familia, yo soy yo. Dijo en voz baja, Señor Murong, puede decir eso, pero soy una persona común y corriente. No quiero entrar en su mundo, y por favor no entre en el mío. Dijo, aparte de mi familia, yo también soy una persona común y corriente. La miró fijamente a los ojos y le dijo claramente, me gustas, por eso temí que me dejaras al descubrir mi identidad. Habló con tanta audacia y claridad que sintió un ligero zumbido en los oídos. El mundo entero pareció cambiar de repente. El sol poniente seguía abrasando como el fuego, pero sus ojos eran aún más fervientes que la luz del sol. Era como si pequeñas llamas ardieran en su corazón. Ese sentimiento era como amargura, como dolor, como tristeza, como sorpresa, pero más como una alegría tenue pero innegable. Se sintió un poco nerviosa. Él permaneció allí, con una expresión tan decidida, como un arrecife impasible ante las olas que se estrellaban contra él. La agarró del brazo. Ye Qingwei, me gustas. Me has gustado desde el primer momento en que te vi. Yo tampoco te desagrado, ¿verdad? Una vocecita en su corazón le decía, no le creas, no le creas. Pero su mirada era tan fija, tan intensa, que ya no se atrevía a mirarlo a los ojos. Su voz era suave, pero clara. De verdad que no me desagradas, pero no soporto que me gustes, porque la distancia entre nosotros es demasiado grande. Tú vienes de un entorno extraordinario, mientras que yo soy una persona común y corriente. La abrazó. No puedes ser tan irrazonable. No puedes condenarme a muerte con cargos falsos. Ella negó con la cabeza. No es inventado. Sabes muy bien que somos imposibles. Dijo imposible, sigue sin creerme. Te juro que si no me gustas de verdad, me caeré del cielo y me haré pedazos. Su rostro palideció mortalmente. No quiero que digas palabrotas, no digas esas cosas. Él la miró con interés. Entonces, ahora me crees, ¿verdad? Me darás una oportunidad, ¿verdad? Se mordió el labio inferior y dijo, no hay ninguna posibilidad, simplemente no tenemos ninguna posibilidad. Dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres exactamente de mí? Dímelo y haré todo lo posible por hacerlo. Ella lo miró y le dijo, solo quiero que te vayas, no vengas a buscarme más. Respiró hondo y dijo, nunca pensé que pudiera ser tan cruel. Soltó su mano y retrocedió un paso. La tristeza en sus ojos le impidió mirarlo directamente. Su voz era amarga y áspera. Ya que no me das ni una sola oportunidad, respetaré tus deseos. No volveré a buscarte. Puedes irte. Llevaba su botella de agua y avanzaba a toda prisa, como si temiera que si aminoraba el paso, no podría resistirse a mirar atrás. El cielo del oeste estaba lleno de nubes doradas, que gradualmente se transformaban en un rojo púrpura. El sol se acercaba al horizonte, pero el calor seguía siendo tan intenso que daban ganas de llorar. Al anochecer, el calor se agravó. Se duchó y volvió a sudar. Tras apagar las luces, dio vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Jiayi, en la cama de enfrente, tampoco pudo dormir y dijo en voz baja, «Este tiempo es un infierno». Asintió con un sonido de aprobación al ver un destello de luz blanca a lo lejos, al otro lado de la ventana, y preguntó, ¿hay vuelos nocturnos esta noche? Jiayi respondió, «Parece que sí, todas las luces de la pista están encendidas». Mientras hablaban, entró una brisa muy refrescante. Jiayi se incorporó en la cama y dijo, «¡Qué brisa tan agradable!». A los pocos minutos, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas. Zheng Xuan tampoco dormía. Se levantó para asegurar los ganchos de viento y, de pie junto a la ventana, dijo, «Por fin refresca». Justo entonces, un trueno retumbó débilmente en la distancia, seguido de un relámpago y un trueno que pareció sacudir cielo y tierra. Jiayi dijo, «Va a llover, probablemente una tormenta». Antes de que terminara de hablar, se oyó un fuerte golpe al cerrarse la puerta de golpe por el viento. Luego se oyó el leve sonido de la lluvia que empezaba a caer, y en cuestión de segundos se desató una violenta tormenta con vientos huracanados. Ye Qingwei cerró las ventanas apresuradamente al oír la alarma de emergencia. Se giró para mirar a Jiayi. El rostro de Zheng Shuyuan estaba blanco como la nieve mientras decía, «Esto es terrible. Los aviones se han topado con la tormenta. Definitivamente no pueden aterrizar». Sintió un nudo en el corazón y dijo, «Me pregunto qué escuadrón volará esta noche». Jiayi respondió, «Con solo mirar la expresión de Shuyuan, sabrás por supuesto.
que es el cuarto escuadrón. El novio de Cheng Shuyuan estaba en el cuarto escuadrón. Yuan Li, despertada por el ruido, dijo con ojos soñolientos: «No te preocupes, el 579 está en el cuarto escuadrón, así que aunque cueste vidas, la torre de control se asegurará de que aterrice sano y salvo». El corazón de Ye Qingwei dio un vuelco y por alguna razón, esa ansiedad se hizo realidad. Cheng Shuyuan estaba muy preocupado. Con este tiempo, ni siquiera la torre de control puede hacer nada. Ye Qingwei se recostó en la cama, pero ya no podía cerrar los ojos. Recordó su juramento y le pareció oírlo decir con claridad: «Que caiga del cielo y me haga pedazos». Se había sentido vagamente inquieta en ese momento, y ahora esa inquietud la inquietaba. No quería que dijera esas cosas, no quería que hiciera semejante juramento, y sobre todo no quería que se cumpliera, aunque no le gustara de verdad. Esperaba que estuviera sano y salvo. De repente, con dolor, se dio cuenta de que a ella también le gustaba su sonrisa, le gustaba su voz clara al decir: «Ye Qingwei, me gustas». Se cubrió los ojos con las manos. Pero no podía ser, pasara lo que pasara. Su mundo era uno al que ella jamás podría entrar, y no tenía forma de hacerlo. Cheng Shuyuan seguía incorporándose de vez en cuando para escuchar sonidos, hasta que oyó débilmente los motores de los aviones. Solo entonces se tranquilizó y escuchó en silencio. Ella también escuchaba atentamente esos sonidos distantes en el viento y la lluvia, intentando captar el estruendo que se extendía de lejos a cerca. 1, 2, 3, 4. Contó en silencio. Cheng Shuyuan dejó escapar un largo suspiro de alivio, y también suspiró en silencio. Todos los aviones del escuadrón habían aterrizado. Había regresado sano y salvo. Tras terminar su turno, fue a comer. Estaba sola de nuevo en el comedor. Recordaba vagamente la escena de aquel día, y mientras estaba aturdida, de repente una figura alta apareció ante ella. Levantó la vista y era él. Suspiró débilmente, como si quisiera escapar. Él la miró con una mirada llena de tristeza. «Lo siento, no cumplí mi promesa, pero de verdad no pude controlar mis pies. Sin darme cuenta, me trajeron hasta ti». Ella no sabía qué decir. Él dijo: «Decidí olvidarte, pero no pude». «Qingwei, ¿por qué? Debes haberme hechizado». «De verdad que no puedo». Ella ya no quería oírlo. Se levantó de un salto y dijo: «Me tengo que ir». La miró en silencio, con voz baja y dolorosa. «Anoche nos topamos con una tormenta. En ese momento pensé, si el cielo nos prohíbe estar juntos, no volveré, solo entonces te dejaré». Fijó la mirada en ella. «Retiro mis palabras. No puedo dejarte porque es algo que no puedo hacer a menos que me detestes mucho. De lo contrario, nunca te dejaré ir. Nada puede separarnos, ni mi familia ni los chismes de los demás. Ye Qingwei, te amo. Dame una oportunidad y haré que creas en mí». Parecía tener la lengua trabada. No podía hablar. El comedor estaba tan silencioso que se oía el suave susurro de las palmeras al otro lado de la ventana. Sus ojos eran como llamas imparables quemándole el corazón. La miró fijamente. «Dime una palabra. Di que realmente no te gusto y me iré inmediatamente. O no, aunque digas eso, no me iré». «Lo intentaré. Seguiré intentándolo hasta que te guste». Ya no pudo resistirse. Sintió que sus ojos eran como el mar, un mar que podría ahogarla, pero se hundió involuntariamente en él. Oyó su vocecita: «También me gustas, pero…». La abrazó por los hombros con una alegría salvaje, como un niño jubiloso. «Sin peros, te amo, sin peros. No hay peros en este mundo que puedan impedirme amarte. Nada ni nadie puede impedirlo». Habló con tanta decisión que ella cerró los ojos. Su corazón era como una roca, el de ella como una espadaña. La roca no se mueve, la espadaña se dobla como la seda. Él era tan imprudente que ella también podía serlo. Aunque su mundo fuera un abismo sin fondo, ella se lanzaría sin dudarlo. La felicidad llegó tan de repente, tan repentina que parecía irreal. Solían ir juntos a pequeños restaurantes, quedaban temprano por la mañana para buscar almejas en la playa, y al anochecer se tomaban de la mano como niños paseando por la playa. El sol poniente era tan redondo, las nubes de colores en el cielo como un trozo de brocado, y el sol oblicuo era como una flor en ese brocado. Ella nunca había visto una puesta de sol tan hermosa, y él la abrazó por la cintura, dejándola apoyarse en su hombro, viendo caer la noche gradualmente. Entre el mar y el cielo la gente era tan pequeña. Él y ella eran tan pequeños como 2 granos de arena. Él dijo: «Solo quiero ser 2 granos de arena contigo, permanecer juntos en esta playa toda la vida». Ella sonrió levemente. «Tonterías, una ola nos separaría». Su mano se apretó y dijo:
No, aunque una ola me lleve, la siguiente me traerá de vuelta a ti. Una a una, las estrellas se fueron aclarando y haciendo visible el cielo del este. Dijo, me voy a casa una semana. Quiero contarle a mi madre sobre nosotros. Encontrará la manera de defendernos delante de mi padre. Qingwei, mi madre es la más comprensiva del mundo. Te apreciará. Ella miró las estrellas dispersas y preguntó vagamente, ¿en serio? Dijo, claro que a mi madre le gustará la persona que a mí me gusta. Mientras superemos a mi madre, será más fácil con mi padre. El cielo nocturno era de un azul profundo como la tinta, y las estrellas eran deslumbrantes y numerosas. Las olas acariciaban suavemente la playa mientras él le sostenía la mano. La playa era tan suave que sentía como si caminara sobre nubes. Tras su partida, los días parecieron convertirse en una espera interminable, con las manecillas de los minutos y los segundos moviéndose con dificultad. Finalmente llamó, lleno de alegría. Qingwei, aunque mi madre se muestra un poco reticente, dijo que respetará mi decisión. La felicidad llegó con tanta facilidad. Por fin se sintió tranquila y solo le instó, no tengas desacuerdos con tu familia por mi culpa. Él rió con ganas. ¿Cómo pudo pasar eso? Aunque mi madre se opuso al ver mi firmeza, accedió a mis deseos. Supongo que todas las madres del mundo son así. Ella sonrió dulcemente. Disfruta de tu permiso, te espero a tu regreso. Él asintió con un sonido y dijo, mamá me pidió que me quedara unos días más. Creo que debería pasar más tiempo con ella. Añadió, si hace demasiado calor para que puedas comer, sal a comer. Ella dijo, lo sé, no te preocupes. Él dijo en voz baja, pero todavía me siento un poco incómodo. No te enamorarás de nadie más mientras estoy fuera, ¿verdad? ¡Cielos!, exclamó con ligereza. ¡Estás loco! Que me gustes ya es bastante problemático. ¿De dónde sacaría la energía para enamorarme de otra persona? Él rió entre dientes y ella de repente recordó que la operadora de la centralita oiría su conversación. Su rostro se encendió de inmediato y dijo, no te hablaré más, adiós. Dijo, nos vemos en 5 días. Hizo una pausa y añadió, ya estoy contando los días, aún faltan 120 horas. Hasta luego. Sí, 120 horas, mucho tiempo, pero después de 120 horas lo volvería a ver, ¿no? La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Solo 120 horas más. 120 horas, fácil de decir, pero tan difícil de soportar. Mirando el sol, tardaba una eternidad en mover incluso una pequeña sombra. Desde la mañana hasta el anochecer se convirtió en el proceso más largo. Por suerte llamaba todos los días, pero durante las llamadas, el tiempo pasaba tan rápido, como si apenas hubieran intercambiado unas palabras antes de que hubiera transcurrido media hora. Llegó el último día y la llamó temprano por la mañana. Me voy al mediodía para cenar contigo esta noche. Ella dijo, Yayi está enferma, así que cambié el turno con ella. Trabajo en el turno de la tarde. Él respondió, no hay problema, te espero. Yayi tenía un resfriado fuerte y fiebre alta. No podía comer y dijo, me encantaría comer piña. Sonrió y dijo, no seas tan indirecta, te compraré un poco. Yayi sacó la lengua y dijo, gracias. Dijo, con esta fiebre y aún con ganas de comer, soy una auténtica gourmet. Yayi dijo, precisamente porque estoy enferma, puedo pedir sin reservas. Ella hizo agua salada para enfriarla y dijo, deja esto aquí. Cuando regrese con la piña, puedes remojarla y luego comerla. Era agua hirviendo, vertida en un recipiente que desprendía vapor lentamente. Yayi, con fiebre, se quedó dormida, aturdida. Cuando despertó, la fiebre había bajado un poco. Vio que el agua se había enfriado, pero Qingwei aún no había regresado. Perpleja, se lavó la cara y salió. A lo lejos vio a Yawen, del dormitorio contiguo, regresar corriendo sin aliento. Yayi, rápido, rápido. Qingwei, de tu dormitorio, tuvo un accidente en la ciudad. La atropelló un coche. Ella se quedó allí aturdida. El sol era de un blanco cegador, tan penetrante como agujas. Murong Qingyu fue deprisa al hospital. Un grupo de chicas lloraba en el pasillo. Yayi lo vio y retrocedió. Le temblaban los labios, pero no podía hablar. La miró confundido y preguntó, «Qingwei está bien, ¿verdad?». Volvió a preguntar, «¿Está bien, verdad?». Yayi no se atrevió a hablar, simplemente bajó la cabeza. Retrocedió varias veces con la espalda contra la pared. La pared estaba fría, fría hasta la médula, transformando el entumecimiento en algo insoportable. Parecía embotado, incluso había perdido la sensación de dolor. Respiró hondo, pero le oprimió el corazón. Se negaba a creer, jamás lo creería. Solicitó permiso de la base, que le fue concedido.
Volvió a casa para quedarse. Al ver su estado, la señora Murong, como era de esperar, se angustió mucho y solo le aconsejó: Qingyu, aún eres joven, hay muchas chicas buenas. Esto es una tragedia y mi madre también está triste por ti. Pero lo que pasó, no te desanimes. Él pareció no escuchar, solo dijo suavemente: Mamá, eras tú. La señora Murong preguntó confundida: ¿Fui yo? Levantó la vista, su mirada fría como el hielo y la nieve. Mamá, sé que eras tú. La señora Murong dijo: ¿Qué tonterías dices, niña? ¿Qué hice? Dijo: debería haberlo sabido. No fue tan fácil. No habrías accedido tan fácilmente a menos que ya tuvieras una mejor manera de separarnos. La señora Murong dijo: debes estar loca, niña. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Estás diciendo que yo maté a la cinta Ye? Fue un accidente de tráfico. Sus ojos solo tenían una quietud mortal. Accidente de tránsito. Con solo una leve indicación tuya, madre, cualquier accidente de tránsito puede ocurrir. La señora Murong dijo: hija, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? ¿Cómo puedes sospechar de tu madre sin motivo? Su voz era desolada. Mamá, ¿crees que esto es quererme? La llamó mamá con un tono muy triste. La señora Murong dijo: no le des demasiadas vueltas. Yo también estoy muy triste por el accidente de la cinta Ye. ¿Qué clase de persona crees que es tu madre? Quiero que seas feliz. ¿Feliz? Su felicidad le había sido arrebatada a la fuerza, para siempre. Regresó a la base tras su larga licencia. La señora Murong, preocupada, llamó personalmente a la base: cuiden bien de mi segundo hijo. La otra parte, como era de esperar, se lo prometió repetidamente, diciendo además: señora, tenga la seguridad de que si los resultados de la prueba psicológica son inestables, no le permitiremos seguir volando. Los resultados de esta ronda de pruebas ya están disponibles y son bastante buenos. La señora Murong dijo: qué bien, déjalo volar. También es bueno para evitar que piense demasiado. Xuan era un gran aficionado a la pesca. Su mansión estaba construida a orillas del lago Esmeralda. Ese día estaba pescando junto al lago. El lago Esmeralda estaba rodeado de montañas. Las aguas verde azuladas reflejaban las montañas estratificadas, oscuras como un espejo, sin olas que se agitaran. Estaba observando atentamente el flotador de pesca cuando oyó pasos apresurados detrás de él. Al darse la vuelta, vio a su secretario bajando corriendo los escalones de piedra, jadeando. Él habló primero: habla despacio, no asustes a mis peces. El secretario intentó calmar su tono y dijo: el comandante An llamó y le pidió que contestara el teléfono, diciendo que se ha perdido un avión. Perdido significaba estrellado. Este era un incidente importante. Pero informar a través de este canal le hizo comprender de inmediato la gravedad de la situación. Se le encogió el corazón y arrojó su caña de pescar a un lado, preguntando: ¿estás diciendo que el comandante An llamó personalmente? ¿Qué base dijo que era? El secretario dijo: Yuhai. Aunque ya lo había adivinado, aún conservaba una pizca de esperanza. Al oír que era la base de Yuhai, perdió incluso esa última esperanza. Subió rápidamente las escaleras. Tras terminar la llamada, permaneció inmóvil un buen rato. La secretaria, algo preocupada, llamó: Director He. Levantó la cabeza con voz ronca: prepare el coche, voy a Xuanchao. Por la tarde, en la residencia Xuanchao, las densas sombras parecían fluir como el agua, y el patio era profundo. Caminó hasta la pequeña sala de recepción del lado este y miró el reloj de pie. El edecán ya había salido a saludarlo, sonriendo. ¿Por qué ha venido en persona, señor?, él preguntó. ¿Está el maestro tomando su siesta de la tarde? El edecán respondió: sí, como sabes, siempre se echa una siesta a esta hora. Luego preguntó: ¿hay algo urgente? ¿Despierto al amo? Era un hombre de alto rango y autoridad. Al venir sin una citación como esta, sin duda debía de tratarse de un asunto importante y urgente. Así que el edecán se preparó para despertar a Murong Feng, pero para su sorpresa, tras pensarlo un momento, He Xuan dijo: no, deja que el amo duerma. Esperaré aquí un rato. El edecán respondió sí y le sirvió té. Todo estaba en silencio. Se oía el tic-tac del segundero del reloj de pie. Al ser una casa antigua, el salón era amplio y profundo. Aunque era de tarde, la iluminación aún era tenue. En la mesa alta, junto a él, había un jarrón con un arreglo floral de estilo occidental, presumiblemente preparado por la propia señora Murong. La fragancia era intensa y flotaba tenuemente a su alrededor. He Xuan permaneció allí sentado, observando cómo las rejas de las ventanas proyectaban sombras estampadas en el suelo, desapareciendo poco a poco en la alfombra. Fin del libro.